las nuevas luces. Bueno, volvemos con Charlemos del Teatro y la Radio, y un gusto y un honor tener a dos grandes acá, como tuvimos el martes pasado, a Leonel Dolara y a Bernardo Capa, conocidos, ya han venido acá. ¿Cómo les va, amigos? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bien. Bueno, gracias por habernos invitado. Y gracias a ustedes porque realmente los convoqué, me dijeron enseguida que sí, miraron los horarios, ¿no? Que es lógico. 45 minutos, 40 minutos bajamos ir también. Sí, no hay me van a aguantar a mí, a ella sí. El problema es yo, ustedes se aguantan a nosotros. No, mira, Bernardo, los dos por los dos, hoy es el último programa de este año nuestro. Llevamos 72 con más de 225 artistas que han pasado. Y ustedes, así como Hugo Álvarez, Franco, hemos tenido conversaciones bárbaras, hablando de sus obras. Bueno, vos viniste con Maya, con tu esposa, con la primicia que estaba embarazada de 3-4 meses, ¿verdad? Sí. Bueno, con la primicia para nosotros, ¿no? Y realmente son conversaciones donde uno termina y dice, escucha, hubiera querido seguir. Y eso no nos pasa siempre. ¿Es cierto? Es como esta chica que vino recién cada anuncio. Una energía. Entonces vos, es como que te pasa la entrevista, ¿no te das cuenta? Bueno, ahora dejo de hablar yo y me voy a preguntar, ¿por qué los convoco? Yo creo que moralmente estamos mal. Mundialmente estamos mal. El hombre está mal. Y ustedes son hacedores de teatro. El teatro es la vida misma, decía Arturo, ¿no? Ustedes desde su lugar pueden hacer mucho. Cuando escriben, no es que se propongan dar lecciones, pero creo que son hacedores de opiniones, hacedores de que nosotros vamos a ver una obra de ustedes y nos vamos pensando. Yo voy a ver La Vengadora y algunas cosas que dicen La Vengadora me iban pensando que tiene razón, aunque lo decía con humor. Sí. Bueno, ¿cómo encaran ustedes esa? Es una responsabilidad, como toda persona que hace cultura, ¿no? ¿Cómo lo ven dentro de esta sociedad que estamos muy mal? Que hay muchos valores que se cayeron, y no estoy hablando políticamente, no me interesa lo más mínimo tocar la política. Le puedo preguntar, ¿quién quiere empezar a hablar? Me dice, cuando vos escribís o cuando vos, Bernardo, a ver, cuando vos hiciste La Vengadora, por ejemplo, ¿querías dar algún mensaje? Yo no estoy tan de acuerdo con la idea de que podamos o que yo pueda dar mensaje. Entre otras cosas porque me parece que no estoy a la altura de poder dar mensaje. Sí, lo que vos decís, yo reflexiono sobre problemáticas que circulan, en el caso de Las Vengadoras puntualmente, sobre el tema de la policía, y a nosotros lo que nos interesaba también era que sean mujeres policías, entre otras cosas porque hay muchas mujeres policías, y entre otras cosas porque lo hablábamos, que veíamos que por un lado yo ahí hago una diferencia entre lo que serían problemáticas sociales concretas y problemáticas culturales en términos teatrales. Nosotros veíamos que si bien estamos absolutamente de acuerdo con todas las reivindicaciones en relación a la problemática de la mujer en lo contemporáneo, no en lo contemporáneo, sino que ahora se empiezan a visibilizar, ¿no? Se empiezan a visibilizar, no es tampoco de ahora, pero bueno, ahora empieza a cobrar cierto valor en ciertas capas sociales. Nosotros nos interesaba justamente, bueno, poner que la obra contenga a mujeres que están también en situaciones miserables, quiero decir. Ellas llevando adelante, bueno, son policías, por lo tanto la policía está llena de contradicciones, y en Argentina la policía está bastante asociada a la construcción de lo que sería, por decirlo de alguna manera rimbombante, a la construcción de lo delincuencial. La policía no es que está en contra de lo delincuencial, cualquiera más o menos sabe que la policía suele ser cómplice. No es una denuncia esto, lo digo como suele ser, no digo que es, o podría ser, o uno sospecha que. Entonces, en ese sentido, nos parecía, y que eso tiene una mecánica, y sobre todo una mecánica de actuación, que a mí es lo que más me interesa en relación a lo teatral. Más que el discurso, más que lo que se dice, lo que se actúa, lo que se pone
lo que se pone en movimiento. Y no hay un panfleto, que es lo importante. Vos dejás pensando, que es lo que hablábamos la otra vez. Claro. ¿Cómo hemos hablado? Sí, sí, sí. Porque los directores no están tirando panfletos, nos dejan pensando. Y una cosa que quiero aclarar sobre lo moral, perdóname, que es que en todo caso yo no sé si en todo caso yo hablaría de ética, no tanto de moral, ¿no? Porque me parece que la moral es compleja. Ética, sí, eso. Porque la moral tiende a unificar y a ordenar las cosas en conveniencia de algunos. Ética. La ética no, la ética tiene en cuenta la vida, digamos. Mejor puesta la palabra, sí. Ética, a eso creo que Una- creo que yo me refería más a eso. Sí, comparto con él. Sí, yo también creo que estoy un poco en sintonía con lo que él dice, porque yo no sé tampoco si podría hablar de mensaje. También tendríamos que definir qué es mensaje, qué es enfermedad. Hay un montón de términos y cómo estamos, ¿no? La palabra. A veces está bueno estar un poco enfermo, porque lo normal es medio aburrido. Claro. Pero a mí me gusta Me preocupa que me vino a mí. sí, no, pero yo cuando te miro a vos me miro a mí, que es lo que tiene de interesante el teatro. Yo creo que el teatro tiene esa cuestión de la presentación. Entonces cuando el espectador se ve representado allí, a veces ve cosas que de otro modo tal vez no ve. Yo creo mucho en la posibilidad de interrogar y de desnaturalizar que tiene o podemos. Yo creo que el teatro es un medio, como todo medio puede ser utilizado de diversas maneras, como quien dice, cada maestro tiene su librito, cada director tiene su manera, digamos, de encarar, y no creo que haya un solo teatro. Me parece que hay muchísimos teatros, muchísimas maneras de actuar, estilos de actuación, incluso dentro de un mismo género, como puede ser el naturalismo. En este momento, actualmente en el teatro en general, no solo en el independiente. Pero a mí me parece que si nosotros tenemos la posibilidad de interrogar, es decir, de ponerle un signo de interrogación a aquellas cuestiones que parecen afirmaciones absolutamente, ¿no? Seguras, y tal vez está bueno, tal vez podemos decir, bueno, a ver, y si no es tan así, ¿qué pasaría? Y ahí abrimos un capítulo. Entonces no es enviar un mensaje, sino interrogar. Ahora, me parece que no tenemos mucha, esto que ustedes decían, efectivamente somos hacedores. Mira, yo siempre recuerdo cuando yo terminé de estudiar dirección, yo decía algo así, ¿no? Va a sonar muy, muy gracioso, pero me parece que está bueno para romper un poco estas cosas medio formales. Yo decía, denme a Madonna y yo saco una buena actriz. Lo cual es bastante complicado. Hoy en día digo, qué poca posibilidad que tenemos los directores y los docentes de hacer algo con el otro. O sea, me veo casi en la otra vereda. Cuando yo tengo un actor, sobre todo un actor formado, que tal vez fue muy dirigido por determinados tipos de directores y llega a mí con una manera de actuar, y es medio difícil, a no ser que ese actor tenga de verdad ganas de abrirse y de entregarse a una manera nueva de la que venía trabajando, es medio difícil de que yo pueda hacer algo. Y creo que como autores me parece claro, como autores me parece que también tenemos eso. Nosotros podemos decir algo, y qué sé yo, sí, lo podés decir. Ahora, como se dice mucho, que yo estoy muy atravesado por el psicoanálisis, el mensaje siempre lo decodifica el otro. Y desde ese punto uno puede tener una intencionalidad. Yo te quiero decir algo, ahora, ¿qué es lo que vos lees o escuchás de lo que yo digo? Y no está en mis manos. Y ahí lo de hacedores nos queda grande, como decía él. En una parte de La Vengadora, la orca dice, yo era una violenta, le daba paliza a toda la familia. Entonces, ¿qué hice? Me metí en la policía. Entonces vos podés interpretarlo, era más o menos así, ¿no? Vos podés interpretarlo eso, y decir, ¿tiene razón o no tiene razón? No son todos así. Pero que hay una canalización de la violencia, él lo está poniendo, como escritor, lo está poniendo en tapete. Sí, eso también está bueno, tomando lo que dice él, que en una obra hay complejidades, quiero decir. No es que cuando la orca dice eso, nosotros queremos decir
Dice eso en esa circunstancia, en ese momento y en esa situación. Y le quedaba bien a la obra. Es lo que decíamos hace mucho tiempo, cuando yo estudiaba dramaturgia, y empezó a, lo que dice él, a abrirse la posibilidad de otras dramaturgias, si no era muy difícil, ¿no? Si no se escribía de tal manera, no era teatro, no estaba bien escrito. Entonces, bueno, cuando nosotros empezamos juntos estaba el estallido de poder escribir otras dramaturgias, por decirlo de alguna manera. Y nosotros decíamos, los personajes mienten, quiero decir. Que alguien diga tal cosa, no quiere decir que eso que tenga que ver con toda una personalidad o algo que se dice definitivamente. Se dijo en ese momento, en esa circunstancia, a esa velocidad, tal vez, uno puede decir lo que es, pensarlo en términos de persona, por ahí para impresionar, pero le pegaba a la familia, qué sé yo, por ahí no es la indagación o, en todo caso, la síntesis de una persona. Y ahí hay otra cosa que también me interesa mucho, que por esto justamente estábamos hablando ayer en otra charla en el SIC sobre el tema del teatro, el género, o el problema de género en el teatro. Y yo digo algo que es que son lugares donde se actúa y que el teatro justamente porta, sobre todo la actuación, per se el problema genérico, porque Hamlet no es un hombre. Hamlet es un lugar, bueno, puede decir, pero Shakespeare era el hijo y habla y está bien, porque ¿qué quiere que Shakespeare escriba todas las variables? No puede escribir todo eso. Ahora, y aparte necesitas saber lo que él escribió, no me importa. Ahora, eso es un lugar que lo puede actuar una actriz. Esa actriz, cuando actúa, ¿tiene que hacer de varón? No. Pero además, ¿tiene entonces? ¿Sería la hija? No. Es un lugar que enuncia eso. Bueno, eso claro que cuando uno dirige, combina para que haya verosímil, para que haya... Pero los verosímiles son para expandir lo que él decía, las preguntas, no para concluir no para que todos los hijos tienen el deseo de pegar a su padre. Lo que yo veo de ustedes, los directores que volvemos contemporáneos, es eso, que no tiran un panfleto, dejan un mensaje, dicen algo, vos lo analizás. Bueno, eso es educar también, lo que hace es que la persona piense. Sí, yo creo que puede ser, en algún punto se puede ver, si el mensaje es, o sea, si yo puedo definir que yo dejo un mensaje cuando yo hago una pregunta, y entonces sí, estoy dejando un mensaje, Claro, ¿no? claro. Que sería el signo de interrogación. Y educar, bueno, depende, como decía yo recién, depende de qué es lo que el otro reciba, yo no sé, yo estoy de acuerdo en lo que dice él, que a veces nos queda muy grande el hecho de decir hacedor, qué sé yo. Bueno, bueno, No, pero digo, yo soy un pero exagerado. pero está bueno que lo plantees así, porque me parece que es un buen disparador, porque o sea, uno no puede conocer el blanco si no conoce el negro. Hay un punto en el que uno tiene que decir, bueno, ¿qué somos? ¿Qué hacemos? ¿Qué estamos haciendo? Bueno, estamos es haciendo un buen punto de es un partida. buen, claro, después a veces uno termina en el medio, en el otro extremo, pero para pensarlo está bueno. ¿Por qué? Porque no es que no haya ningún director que, por ejemplo, pueda pensar, si yo quiero en esta obra bajar línea, ¿no? Dar un mensaje específico. Yo creo que lo más probable que le pueda suceder es que no lo pueda dar, porque cuando llegue eso a la boca de los actores y de ahí al iluminador y el qué sé yo, hasta que llega al espectador, se transforma en una cosa tan Y eso totalmente diferente. eso que decís me parece que es lo lindo. Ya empezamos hablando de ello. Eso que dice me parece que es lo Lo interesante. interesante y lo que alivia cuando uno hace teatro, que es que no es lo que yo digo. A mí me alivia cuando escribo, digo, bueno, ¿esto qué escribo? ¿Está bueno? No sé, porque después a veces digo esto, pero después cuando está el actor, está todo lo que hace a una obra, les pasa por varios cuerpos y varias voces, entonces no soy yo, digo, y eso está buenísimo, eso es la gran gimnasia de lo teatral. Sí, Ella es actriz, Daniela, está fuera de cámara en este momento, que te prolijo, pero bueno. Daniel Berti, ella ahora va a leer un monólogo que yo escribí en algún momento, y el que lo lee es un hombre, o sea, el que cuenta la historia del monólogo radiante. Es un hombre. Yo decía a ella recién, bueno, pero vos no tenés que hablar como un hombre, no tenés que hablar que lo está contando el hombre. Me interesa que vos seas una actriz. Entonces es un poco lo que vos dijiste recién, no tiene que ser
una mujer o un hombre, como digo, Hay personajes que... El teatro es trans per se. Sí, totalmente. Qué interesante eso. El teatro no tiene Sí. género definido. Bueno, claro, lo que pasó en una época es que sí, se creía que el personaje debía parecerse a los que vivan con una persona de la vida, ese recorte del que se hablaba, y que nosotros también exageradamente, como éramos jóvenes, decíamos que eso era un recorte fascista, era un montón decir eso. Pero ese recorte que decía así no habla, un poco la broma, que lo cito porque lo respeto mucho también, a Tito Cosa, que él decía, pongo el grabador en el bar y mis personajes hablan como la gente habla, y la persona no haría eso o haría eso, ¿no? Pensándolo como si fueran personas. Y vos decís, primero que la persona, qué sé yo lo que haría, es rarísimo. Y aparte, dentro de lo que nosotros nos definimos, es muy chiquito en nuestras definiciones. Hay mucho otro que recortamos, porque, por condicionamiento, por prejuicio. Entonces, el teatro es el lugar de la expansión, entonces podemos... Aparte marca las épocas también, ¿no? Porque, por ejemplo, Tito Cosano, que ha firmado mi diploma en su momento en los gestores, bueno, lo tengo ahí, Tito, cuando escribió la nona uno se caga de risa, como son palabras. Un conductor no tiene que hablar así, pero se ríe, es una crítica social terrible de una época de dictadura, donde el tipo fue uno de los creadores del teatro abierto, donde se juntaban en el picadero, pero era una crítica, los médicos se reirían, pero que el tipo estaba diciendo una cosa, la nona habla de un montón de crítica social. O sea, mirá lo que puede ser uno de ustedes cuando escribe, cualquiera, que podamos escribir algo. Estamos haciendo una crítica social. Sí, y ahí hay, yo sé para dónde me parece que apuntas, y ahí hay como una especie de mensaje. No, sí, pero siempre hay alguna línea. Y ahí hay un mensaje, ahí se está diciendo algo, claro. Como Esperando la carroza, que creo que uno no puede dejar de verla o leerla, sea la película o la cantidad de veces que se ha puesto. Vos lo lees y te cae la risa, para el término escatológico, pero está diciendo cosas muy interesantes, muy fuertes. Y yo creo que esto que yo decía de la pregunta, me parece que en general nos conviene, porque siempre hay, creo yo, detrás algún disparador, ¿no? Uno dice, bueno, yo quiero hablar sobre este tema. ¿Por qué? Porque probablemente uno tiene una opinión, un mensaje, algo que piensa sobre eso. Sabe que en el teatro eso no va a llegar, pero sobre todo sabe, creo yo, que si uno aprende algo en el teatro, es que si uno lo dice así, claramente no lo van a escuchar. Ahora, si uno lo interroga, ahí hay otra posibilidad. Ahí se abre una puerta. Cuando uno interroga algo, cuando uno dice, pero a ver, el cielo es azul. El cielo es azul. Ahora, ahí el otro, el que está del otro lado y decodifica ese mensaje, se tiene que empezar a preguntar, sí, ¿por qué no? Y ya empezó el proceso de reflexión. Es que cuando afirmas ya estás Cuando poniendo afirmás, el punto final y no le y das a veces lo que hay lugar a del otro otra lado cosa. es, mira Claro. vos, y sigo de largo, ¿no? No Claro. escucho En la cambio, acá afirmación. En sacás cambio, yo el creo que la punto. pregunta, que es lo que me parece que el teatro nos pregunta desde el momento, como él bien dice, en que uno monta una obra, escribe un texto y después cuando lo dice el actor, en el momento en que lo dice, aparece otra cosa que jamás se te hubiera ocurrido. A veces tener conflictos internos porque el director tiene que tener un amplio, creo yo, vos dirás si compartís, margen de frustración. Porque si uno tiene una idea, después ves lo que el actor te da, a veces es mejor, a veces no es mejor. Como me contabas que tiene que la obra a aceptar. medida que vas viendo, ¿no? Yo escribo, Me contaba eso. Claro. Yo escribo en los ensayos, suelo escribir poco en casa y voy escribiendo sobre... Yo tomo la escritura como posibilidad de organización del ensayo, no tanto como una escritura, como literatura dramática. Pero justamente ayer hablaba de algo que, por lo menos a mí, en el tiempo también me fui dando cuenta, que en la medida que la dirección, como el junco, digamos, ¿no? Que suena medio cursi, pero es real, la idea de cuando uno tolera que el lugar de fragilidad de la dirección,
más fuerte sos, o sea, Sí. más posibilidades de continuidad del trabajo, que de última es lo que te interesa. Si te interesa que se haga lo que vos querés, es un narcisismo un poco tonto, porque vos decís, Claro. si en cambio, ¿vos qué Además- querés que se haga ahora? Bueno, Sí. por ahí a veces está bueno que Hay que pierdas para que se aceptar, pueda hacer. exactamente, y además es una imposibilidad. Claro. Porque ya uno, yo creo que el dirigir es en sí una imposibilidad. Sí, sí. Es Lo mejor que que estamos se acompañe. Está buenísima esa. Me quedo con esa frase. Estamos Sí, sí, muy haciendo bueno. algo Vos mirá que imposible están tirando desde voces, el ¿sí? vamos. Bueno, chicos, Es más un acompañamiento que una dirección, ¿no? Sí, bueno, ahí Claro, es difícil definirlo. Es pero- difícil, Sí. muy difícil. bueno, ahora seguimos. Un minutito, hacemos un pequeño intervalo. Amiga, ¿dónde nos encuentran a nosotros? Nos encuentran en nuestra fanpage, en nuestro Instagram, Charlemos de Teatro en la Radio. Podemos irnos a la pausita. Nos vamos a la pausa. Vamos, Lucía. Ya volvemos. Bueno, volvemos con Charlemos de Teatro en la Radio, último programa del año. Aprovechen, hay dos directores. Sí, un año terrible y vamos a extrañarlo. Sí. No pasamos 2 o 3 meses que estamos, esos 3 meses que pasamos, como que extrañamos. Estamos cansados porque son 72 de este año, serán 20 y pico programas, muchas entrevistas, mucho ir a ver obras, pero a la vez uno extraña. Mucha producción de su parte. No lo quería decir, pero es cierto. Por eso. Sabes que mi ego está muy. Cuando Por yo eso subo, se lo digo cuando yo. subo mi ego no puedo bajar ese problema. Bueno, estamos con dos grandes directores, dramaturgos, docentes, así que bueno, estamos completos con mi teatro, Bernardo Capa y Leonel Dolara y Bernardo Capa. Y estaban hablando ya ellos totalmente, pasándose ideas, y escucharlos es un placer. Hablábamos un poco de lo que puede hacer un director y un dramaturgo como ellos. Yo les digo, hacedores, corre por cuenta mía, son hacedores, todos en lo nuestro hacemos algo. Yo estoy haciendo algo acá, ella también, y ella como actriz. Así que, ¿qué puede ser? Que lo que pasa es que marcan épocas con obras, con escritos. Y hablábamos que se puede ayudar a la parte ética. Me sonó mejor la parte ética que moral, es cierto, de cómo vivimos. Si esto fuera de cualquier cosa política y económica, estamos hablando de la ética del ser humano. Y ustedes trabajan con eso, haciendo por ahí pensar, como dijimos recién. Ustedes hacen pensar, no tirando para frente, imponiendo ideas. Es una manera de que la persona piense un poco. Y aparte de ver el teatro, es cultura y enseña cosas. ¿Es cierto? Ustedes cuando escriben lo sienten así. Sí, sobre todo, un poco me parece que hay muchas. Lo que tiene el teatro es que es muy extenso y muy variable las posibilidades que brinda. Podríamos pensar de manera más ortodoxa que el teatro es, de alguna manera, el lugar donde la polis reflexiona, digamos, ¿no? Lo que vos decías. Entonces, todo lugar común, el teatro debería ponerlo en cuestión, yendo a la pregunta. Porque ahí, como uno diría, el cielo es azul, entonces el teatro debería haber un personaje que diga el cielo es azul y otro que lo cuestione. Así con todo, ¿no? Digamos, el teatro parecería que ese es el lugar, o siempre fue el lugar del teatro, ¿no? El cuestionamiento del lugar común. En cuanto el teatro se ve sometido por debilidad o por exigencias de la época a tener que responder, por eso yo decía lo de moral, a responder una moral social. Es ética, sí. Entonces el teatro achica sus posibilidades de pregunta, pero lo que empieza a pasar es que se vuelve un poco más aburrido, ¿no? Eso es porque dice lo que está bien o lo que está mal. Políticamente correcto. Esa. Sí, yo creo que podemos todavía, ¿no? A ver, ¿vos qué opinás? Yo creo que podemos todavía cuestionarnos más y ser menos políticamente correctos en el teatro en general, ¿no? Estoy muy de acuerdo, sí, todavía creo que Creo que puede- tenemos necesitamos que sea tenemos así. más. Necesitamos, porque ustedes pueden llegar con mucha profundidad. Yo creo que hay situaciones que uno, y que ahora, hoy por hoy, uno tiene miedo. Es cierto cómo resuena. Yo venía justo Sí, ensayando. a eso iba, justamente. Ahí estoy ensayando una obra que pasa en un departamento y hay son dos vecinas en un consorcio que quieren quedarse con un dinero y sobrefacturan
una pintura que van a hacer un mural sobre la Sagrada Familia, les van a sobrefacturar, le van a pagar el pintor que facture una plata y ellos van a pagar, bueno, eso, típica cosa. Entonces, nada, para empezar la acción yo estaba imaginando una situación que es que una vecina sale a comprar, es su casa, la otra queda y medio que la otra hace una toma para que el pintor caiga sobre ella y tener una situación sentimental. La otra entra y dice, te están violando a los gritos y sale gritando. Y yo pensaba, ¿cómo suena eso? Digo, hoy, que una mujer diga a otra, pero que no es cierto, y la otra dice, no me está violando. ¿Cómo queda? ¿Cómo se minimizaría el tema, la violación? ¿Se entiende? Sí. Cuando la imagen salió por una cuestión, no por eso, sino por una cuestión de algo que active la acción, pero ¿cómo se leería eso? Venía pensando en eso, estoy diciendo Sí. muy íntimo, Pensando estoy en contando voz una alta. intimidad. Venía justo pensando en esa situación, en esa Bueno, pero es que cuando... ¿cómo sería leído? Pero Hoy te pones un límite, si no. Entonces yo creo que usted tiene que ser libre. pero ese límite está, circula en el inconsciente y de alguna manera Es circula. ineludible. Sí. No me gustaría, o sea, yo no quisiera minimizar el tema de la violación porque no es lo que yo quisiera, o sea, no es que No. estoy diciendo, che, las mujeres Pero están diciendo demasiado, no, para nada, todo lo contrario. Ahora, en la situación en sí, Pero en esa situación sí. sería otra cosa, claro. pero Sí, a mí me parece que hoy en día todavía nos falta un recorrido muy largo que creo que ninguno de nosotros se anima, y lo digo porque a mí también me cuesta, a emprender, que tiene que ver justamente con cuestionar cosas que hoy en día aparecen socialmente como incuestionables, porque por otro lado, no nos olvidemos que cuando uno, digamos, arma más allá, por más independiente que sea el proyecto, que siempre, yo también me pregunto siempre, ¿independiente de qué? Eso es un tema para todo un programa, ¿no? Cuando nosotros como cooperativa tenemos que pagar ciertos rubros, ¿sí? Es todo un tema. Por eso digo independiente de qué. Pero, porque de algún lado esa plata para la escenografía tiene que salir. A no ser Nunca que sos totalmente independiente. por eso. Y si Pero, trabajas comercialmente tampoco sos independiente. pero digo, Hay un no, tipo que te está pues, poniendo la guita y te está diciendo... no, sobre todo ahí, y hablar, sin duda. Mi profe en Argentina le decía, Víctor Arbu, decía, ¿cómo no? Porque ahí se depende del derecho de autor. Sabe que sin autor no hay obra. Sí, ¿No? Ese es el lema de los escritores. sí. Y nos decía, idea, viste que salen los títulos. Idea de, por ejemplo, ¿no? Bernardo Capa escribe Leonel Lolara. ¿Cómo idea de Bernardo Capa? El que lo escribe es él. Bueno, pues yo te puedo decir, haceme 3 bomberos que van a un incendio, pero anda a escribirlo bien. Que sea. Es difícil. Eso es la idea. Bueno, pero eso te lo ponen en la parte comercial los que producen y ponen la plata. Que eso sí, bueno, ustedes no lo quieren. estaba bueno, lo que me interesaba, Sí. lo que me gustaba decir, como que sí, ¿Hacia dónde se va a salvar la idea? No, que digo, para mí nos falta todo un camino de poder, digamos, asumir un riesgo que para nosotros es muy jodido. A nosotros, digamos, a los que hacemos teatro independiente, lo económico, sabemos desde el primer día que nos va a ir mal. Así que eso no es un problema. Amor al arte puro. Claro, sí. Claro. Amor al arte y hasta en algunos casos diría masoquismo. Claro. Masoquismo artístico, pero masoquismo artístico. Por lo menos desde el punto de vista económico. Ahora, cuando uno pone en escena una obra, uno pretende difundirla, que los críticos, que los conductores como ustedes de los programas especializados o que tratan el tema del teatro vayan a verla y que les guste y que la difundan, porque para nosotros el boca a boca es fundamental. Ahora, muchas veces cuando uno cuestiona y cuando uno, digamos, interroga cosas que están en este momento de la sociedad, puestas casi de manera afirmativa y con muchos clavos, digamos, es probable que sea incómodo, es probable que nos guste, porque cuando uno verdaderamente cuestiona, algo tiene que doler. O sea, porque si no parece algo muy poético lo que yo estoy diciendo, ¿no? Ay, le ponemos un signo de interrogación, ay, Leonel, qué interesante, pongámosle signo de interrogación a todo lado. No, pará, eso tiene un costo Claro. y no todos podemos todo el tiempo pagar ese costo.
¿Por qué? Y porque pagar ese costo tal vez implica que la obra no funcione. Si Es la obra no decisión. funciona, tuviste, no sé, Buenísimo lo que decís. 40 meses, por decir no sé, vamos a ser más realistas, no sé, 6 meses ensayando y resulta que tenés 2 meses de función y tenés que bajar porque la gente no va. Y no significa eso que no sea válido el cuestionamiento. Hasta te diría que en un punto implicaría que es válido. Claro, estaría reafirmándolo. Podría implicar que es válido. Nosotros estamos haciendo algo en microteatro, que es una escena muy chiquita, y al final parece, no tiene nada que ver, pero ¿Cómo se es llama? la obra de matemática de quinto. Y parecía en el final, parece como Chiquito Reyes, el personaje de Olmedo, parecía que tenía que ver con eso. Y al final íbamos a poner Pepe, no me acuerdo, yo soy muy Sí, malo, bueno, la música esa. La cortina de... La cortina esa. Y dijimos, si van a venir, nos van a matar. Van a venir, nos van a matar. Porque Olmedo hoy por hoy, en lo temático, produce un sexismo, Sí. Y es verdad. Ahora, en términos técnicos, Olmedo era un gran actor. Claro. Marrón, en términos técnicos, si vos, el otro día vimos con unos amigos, hace mucho, Sí, trabajar era- sobre lo popular. era más allá del che. Y los chistes de Marrone son horribles en términos de racismo, Claro. todo lo que circula y sigue circulando en Buenos Aires, pero que nosotros no decimos. Como dice Beatriz Arlo, somos la clase media hipócrita que no dice esas cosas y que las esconde. Ahora, Marrone era técnicamente un actor extraordinario. Claro, sí, sí. Todo lo que dice, estaba con amigos que decían, uy, qué horror, lo que dice, uy, qué horror, uy, qué horror, y qué horror, y qué horror, y al rato estaban todos mirando técnicamente, no el tema, porque también el teatro y la actuación cuestiona no solo desde el enunciado. Me acuerdo que Pavlovsky, una vez hablando con él, me decía, las madres de Plaza de las abuelas de Plaza de Mayo y las madres me han cuestionado todo el tiempo que yo estuve a favor de los torturadores. Yo, lejos de mí, solo dije que eran humanos. Y que como humanos tenían Me afectos. consta que no es así, ¿eh? Yo hice la espera trágica escrita por él. Bueno, Escrita en el año las 62. madres de Plaza de Mayo me decían, no me hablan. Me dijo él, no me hablan por teléfono. Porque consideraban que yo decía, no. Por eso ahí está el costo del que yo hablo. Y es algo. Porque se politiza, se sectoriza. Ese es el problema. Y porque a veces yo creo que hay una naturaleza humana que tiene que ver con categorizar. Es muy difícil que nosotros, todos nosotros, yo me incluyo, no le podamos convivir con cierta ambigüedad sin ponerle etiquetas a las cosas. Entonces, aparece un autor, como vos decís, Pavlovsky, que habla de determinada manera y que dice, che, pará, Videla era un ser humano, cagaste. La etiqueta más chica te volvió cual monstruo. Y eso te lo está afirmando y lo está viendo. Claro, pregunta, era un ser humano y sí, por supuesto que era un ser humano, pensaría, tendría sus sentimientos seguramente, después habría que analizar cuál fue su infancia, porque seguramente debe ser muy interesante, pero... La cárcel también está llena de visitas. Pero, Se le claro, están muriendo las ideas. pero no, sí, de hecho a mí los personajes que yo como actor, los personajes que yo más he disfrutado son los personajes que más se podrían acercar, digamos, a lo que desde la psicología clínica se denomina psicópata, ¿no? A mí me parecen sumamente interesantes porque, como decía Freud, el psicópata lleva a la acción lo que el neurótico fantasea. Claro. Entonces, Freud decía eso y es interesantísimo. Hay frases Uno que la dice- tienen que anotar, ¿eh? Uno dice, igual lo dijo Freud, uno dice, voy a matar a mi jefe, no lo soporto más, lo quiero ahorcar y quiero ver cómo se... Y uno lo fantasea, el psicópata lo hace. Entonces, cuando uno construye ese tipo de personajes, como neuróticos, si uno tiene suerte, O sea, la verdad que disfrutás. Entiendan que también Subí tiene... más por ahí. Claro, cómo no. Sí. Pero digo, el costo de cuestionar, el costo de meterse con ciertos temas, a veces puede implicar que toda una producción, que todo un laburo, más allá de lo económico, el tiempo, la energía que uno le pone, sobre todo en el teatro independiente, donde vos tenés, no sé, yo Que siempre digo, calibrar todos los yo soy tiempos el que que dirige, pero también soy el que lleva los papeles a actores y también filmo y también, o sea, por poco también limpiamos el escenario. Entonces, todo ese esfuerzo y resulta ser que la obra no funciona. Y entonces,
¿Cómo haces para no ser políticamente correcto? Es difícil. Claro. Bueno, a veces con una frase lo que ustedes están diciendo, esta lo digo yo, ¿no? Pero cuando ustedes sean más libres, más vamos a aprender mucho más. Que ustedes tengan toda la libertad, que puedan decir todo. Porque son creadores. ¿Es cierto? Mucho más. No creo. Bueno, eso es un buen deseo. Pero vos me entendés. Es un deseo Sí, claro. que yo tengo. Me encantaría que ustedes puedan ser lo más libres posible. Sin Yo esos Sí, esos esos condicionamientos, claro. Que ustedes no tengan condicionamientos. Sería bárbaro. Ustedes y todos los que difícil, viven, son hacedores. Yo sé que los tienen, incluso se los limitan ustedes mismos. Claro que uno no puede dejar esto que decía él, esta escena que comentó y Sí, que claro. además nos regaló esa intimidad, porque como él muy bien dice, si yo tuviese problemas, que son problemas que uno se guarda porque no sabe qué va a hacer con eso. Porque vos ves lo que van a leer y decís, ¿cómo resuelvo esto? ¿Cómo hago para que no entiendan lo que van a entender seguramente la mayoría? ¿Y qué hago? ¿Lo dejo o no lo dejo? ¿Es legítimo dejarlo? Por supuesto que sería legítimo, pero... ¿Qué recibe? Y eso es muy complicado. Sobre Pavlovsky, la espera trágica del año 62, o sea, que no se podía nombrar, ¿se acuerdan? No se podía nombrar a Fidel Castro, porque era un comunista, y un atentado en una reunión donde nadie se daba a conocer. Mirá el tipo, lo que escribió, no sé qué habrá escrito, en el 70, o sea que escribía totalmente a libre, todo contrario a lo que le dijeron. Lo que pasa es que es fácil decir tal persona que es así. Pavlovsky no es humano o lo que sea, bueno, no sé qué quiso decir. Pero realmente no, a mí me consta porque yo la interpreté la obra, la tuve que estudiar, no entendía nada de lo que quería decir, porque era teatro del absurdo, y te puedo asegurar que nada. Pero algo que está diciendo él, que me parece fundamental, que es que hoy por hoy también estamos condicionados por los modos de producción. Claro. No solo por el pensamiento social, porque de última no va a nadie, no es que te van a acusar de nada, pero quedás atrapado en los modos de producción. Por supuesto. Y eso está volviendo a cierto teatro que nos volvemos muy complacientes con la mirada. Y ahí se achica lo que decíamos antes, el teatro que hace preguntas. O sea, si hacen la pregunta, si no duele, es una preguntita. Totalmente de acuerdo. Es una preguntita. Lo del neurótico que él dijo está genial, es así. Los extremos te llevan a mostrar mejor las cosas. La verdad es que yo lo que les digo es esta frase: sean lo más libres posible. De ustedes, de gente creadora, somos los que dependemos, que vamos a dar buen teatro y el teatro que nos deja del humor, no importa. La verdad, ojalá puedan ser lo más libres posible, es mi deseo más grande. Yo trato de hacerlo acá, por eso no meto mucho en las políticas, porque ya te etiqueta, ¿viste? No meto nada, no me interesa. Yo creo que los creadores tienen que hacer esto. Ojalá sean libres. Es lo que les puedo decir, en serio. Y les agradezco porque esta charla deja un montón de frases. Vamos a mirar el video. Un montón de preguntas. Sí. Y bueno. Perdón, pero ustedes se conocían. No, personalmente no. Hemos compartido actores, eso seguro. Julián Calviño, por ejemplo. Que lo parte de la mitad y se lo reparte. Sí, lo partimos a la mitad. O sea que ese hombre tiene Julián, parte cuando Julián actuó en una obra mía que se llamaba Pescando en la bañera, me comentó que había estado actuando con él. Pero sí, personalmente nunca nos habíamos encontrado. bueno. Es la primera vez en este programa. Qué bueno. Bueno, el programa que tiene que hundir. Bueno, les agradezco de mi manera. Rey de Copas independiente, quedate tranquilo, yo pienso lo mismo, pensá que Boca pero porque escuché le puse una cosa en el Facebook que me dio mucha risa. Y el hijo ya es independiente, ¿no? Así que Yo quiero que así sea, por lo menos hasta que él tome no decisiones. vaya a ser como mi hija, que la llevé para la casa a ver un Boca independiente. Boca independiente perdió, lo dirigía Bochini y terminó siendo hincha independiente. Vos no te cancha de Boca, gol de Bochini, que le pase de Parangón. No, Bochini dirigía Independiente. Ah, dirigía. Era un desastre Independiente en ese momento y ella se hizo Independiente para llevarme la concha. Bueno, la verdad, un lujo, el último programa del año haberlos tenido, ¿no es cierto? Sí, totalmente. Mi amiga está así, yo la veo que está totalmente Así como, sí. Sí, como fascinada escuchando. Sí, Muchísimas gracias por venir, Bernardo. Saludos a Maya. Y lo que una pavadita que digo última, que es que me parece que, como que vos decías, el problema es que cuando se achica la libertad,
el achicamiento de la libertad es el avance del fascismo. Y estamos viviendo en una época donde parecería ser que más que moral u otra cosa, el fascismo está avanzando, Sí. se está tentando en avanzar. Hay un fascismo Entonces, ahí se va a achicar. escondido del progresismo. Ese es el problema. Bueno, ahí, Y hay un progresismo escondido. Sí, se mezcla todo, ¿no? Bueno, es así. Muchísimas gracias, Bernardo Capa, Leonel Dolara. Bueno, Leonel yo te Dolara. puedo dejar una cosita. Sí, sencillita. más vale. La última función del Vía de Esperanza este viernes a las 20 en el Andamio. ¿No? Bueno, el viernes voy a ir yo a verlo, ¿eh? Bueno, como no, Ahora hablamos, avisar, ¿verdad? ahora hablamos. Sí, sí, ¿Cómo no, no? porque en eso estamos. Pero digamos, ya terminamos. Un gusto. Gracias por venir. La verdad que seguiríamos un rato más. Así que, gracias. No tengo otra palabra. Bueno. Dejaron un montón de frases y que tengan libertad, lo que yo más quiero de ustedes. Porque tiene mucho para dar. ¿eh? Gracias, amigo. Por favor. Agradecimos. Viva el teatro. Enciéndanse